Bien, bueno, esta historia es difícil de contar, más que nada porque el hecho de que no es de este mundo, ni siquiera de esta dimensión, pero ¿qué se le puede hacer? Y la verdad es que tampoco es como que nos importe mucho para esta historia. Así que vamos a comenzar con un pequeño dato. Hace 1 millón de años de ese mundo, los seres humanos se extinguieron, o al menos el género Homo sapiens. Aparentemente no pudieron adaptarse y manipular la magia de este mundo, por lo que los elfos los odiaban, los enanos despreciaban, y los dragones pues se los devoraban. Y entonces, en ese mundo, el humano como lo conocemos no existió. Y en su lugar todas esas razas de porquería se paseaban por la metatierra, haciendo cosas de seres mágicos como invocar fuego, hacer pociones y otras mafufadotas más, dignas de un cuento de fantasía mediocre. Y esto fue así desde siempre, usando su magia para sobrevivir. Nunca desarrollaron tecnología más allá de la nuestra era medieval, y no los culpo, la verdad es que con magia la vida era mucho más cómoda. En vez de tener que pagar todas esas facturas por energía eléctrica y demás cosas, fácil, invocabas un poco de hielo para congelar tu comida y la cocinabas al instante con un poco de fuego. Pero bueno, y esto probablemente no hubiera sido un problema para ellos, si no fuera porque el elfo oscuro Garruk, que hasta donde sabemos era el más grande y nefasto mago en la historia de la Metatierra, y con una enorme ansia de conquista, desarrollaba un ritual para abrir un portal a otra dimensión, en específico, la nuestra. Y él tontamente cruzó el portal justo con sus grandes ejércitos y su enorme dragón colosal del tamaño de una montaña. Al llegar aquí, su portal se abrió justamente a la mitad de un pequeño pueblito en Arkansas. Al salir, Garruk no detectó magia en el planeta, por lo que pensó que esto sería sumamente fácil, y realmente esta idea solo la reforzó al exterminar él solo a toda la policía del lugar. El pobre imbécil lo que no consideró en la ceguera de su casi omnipotencia era la posibilidad de defendernos sin algún tipo de magia. También no lo ayudó el hecho de que en ese momento el presidente de Estados Unidos era tan volátil como la puta nitroglicerina, por lo que al ver que una enorme amenaza barrió con un grupo del ejército bastante considerable y que los misiles normales no le hacían nada, dejó avanzar a Garruk con su dragón lo suficientemente lejos de cualquier ciudad medianamente importante. Y ustedes dirán, ¿y eso? ¿Para qué lo hicieron? Y la respuesta corta a esto fue que planeaba calcinarlo con una puta bomba nuclear. Sí, podrá ser el jodido mago más poderoso de toda la metatierra, con el dragón más grande visto en siglos, pero no te puedes salvar de una alta dosis de ingenio humano y radiación. De esta forma, y con Garruk muerto, solo fue cuestión de horas para que ya el verdadero ejército estadounidense masacrara a las tropas del Elfo Oscuro. Y lo más impresionante, sin perder más de 100 soldados. Los elfos quedaron horrorizados al ver cómo sus espadachines mágicos no pudieron hacer nada en contra de una simple metralleta pesada, y eran reducidos a no más que montones de carne picada repartidos en 2 metros. En fin, una vez retomando el control de Arkansas, el gobierno estadounidense mandó drones no tripulados a través del portal y vio todo un mundo por ser explorado,
y por recibir una merecida cantidad de progreso, libertad y sobre todo violencia injustificada. Todo el estilo americano como manda nuestro señor, claro que sí. En los siguientes, usando influencias de las grandes empresas y un poquito de propaganda masiva, lograron convencer de que los habitantes de la Metatierra eran todos crueles, salvajes y malévolos seres, y pues como ya de por sí entre los humanos hay odio por solamente la cantidad de melanina en tu piel, el odio hacia esas razas fue mucho, pero mucho peor. Y al no ser técnicamente humanos en sí, la ONU no pudo hacer nada por evitarlo. Aunque realmente tampoco es que hicieran un gran esfuerzo antes. Bien, después de unos meses de arduo trabajo y de pasar como locos materiales a través del portal, la base militar de la Metatierra pronto creció tan grande que se volvió una ciudad en esencia misma, la cual la conocían como Nueva Arkansas. Sí, lo sé, un maldito nombre más original a la altura de Nueva York y Nuevo México. Si bien fácilmente con bombas nucleares podían haber matado a todo el mundo, consideraron eso muy excesivo, y en su lugar hicieron una guerra tradicional. Los primeros en caer fueron los propios elfos oscuros de los reinos cercanos a Nueva Arkansas, que con un primer bombardeo masivo rompieron sus murallas y después, con una ofensiva de tanques, mataron a todo su ejército, dejando que la infantería solo le prendiera fuego a todo. ¿Crímenes de guerra? No, hermano, no sé de qué hablas. Además, eso es contra de humanos, y ellos son elfos. A su vez, y en otro continente, las fuerzas del reino de Guldur, el más grande reino orco, fueron barridas del mapa. Lo peor es que ni siquiera supieron de dónde venía el ataque. Y no se lo esperarían, porque las grandes piezas de artillería estaban a 100 kilómetros de donde impactaban los proyectiles, reduciendo el reino a escombros, manchones de carne a medio evaporar y polvo que se mezclaba con el desierto. Los dragones al inicio fueron un dolor de cabeza para todos por su gran tamaño y resistencia, evitando mover cómodamente a las tropas y suministros por el aire, y eso fue así hasta que trajeron más helicópteros, fuertemente armados, que dejaron llenos de agujeros a todos los dragones que veían. Además, descubrió las propiedades farmacéuticas de los dragones, en específico de un órgano especial con el que producían fuego, siendo un muy buen antibacteriano, por lo que ahora al matarlos también producían grandes cantidades de dinero de camino. Y ya que hablamos de bacterias y demás microorganismos, se tenía al principio un gran miedo por las enfermedades de la Metatierra que asolaban a reinos enteros. Pero el miedo se quitó rápido al darnos cuenta que nosotros éramos casi inmunes a todas sus enfermedades, y las que no era porque no se nos podían transmitir, aunque nuestras enfermedades a ellos sí. Por lo que a los 15 años de la llegada a la Metatierra, casi todos los gnomos y orcos se habían muerto enfermos por una cepa de COVID que se coló entre algunos de los irresponsables soldados estadounidenses que se habían encariñado con esas cosas.
y habían decidido desertar a su lado. No se preocupen, a todos los desertores se les tenía una tolerancia cero. Ya para terminar esta pequeña repasada histórica, los que más opusieron resistencia a la gran conquista fueron los reinos enanos. Kilómetros y kilómetros de ciudades, pasillos y minas que iban a todas las malditas direcciones, y muchos de esos túneles y pasadizos apenas eran lo suficientemente grandes para que pasara un humano. Así que olvidémonos de las metralletas, tanques y demás artilugios. Por lo que esto, y sumando a que los malditos aparentemente estudiaron la guerra de Vietnam, por el hecho de dejar cada maldito rincón lleno de trampas, se decidió una idea más astuta: inundar sus ciudades subterráneas con gases químicos capaces de correr los pulmones en cuestión de segundos. Era más barato hacer cantidades industriales de gas que mandar a los hombres a morir uno por uno. El gas fue sumamente efectivo, al ser incoloro, inoloro y más pesado que el aire normal. Los chaparros ni siquiera supieron por qué se ahogaban en su propia sangre mientras tosían pedazos de sus pulmones. Sin duda alguna, extraño esos años de conquista. Ahora lo único que hacemos en la Metatierra es hacer grandes agujeros en las ciudades enanas, deforestar los grandes hostales antiguos de los elfos y convertir todo el espacio posible en grandes cultivos y ganaderías donde trabajaban los pocos sobrevivientes de la Metatierra. Todo es sumamente aburrido, es algo que haríamos de forma común en la Tierra. Sin duda, la Metatierra perdió su encanto. En cuanto ya no hubo nada que conquistar, si bien la magia aún existe y está siendo estudiada, la magia para mí desapareció al llegar la paz.